Muy buenos días, amados. Dios le bendiga en esta mañana. Les saludamos en el poderoso nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Como la palabra nos enseña que todo lo que hagamos, escuche bien, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Saludamos a nuestro pastor Luciano Gómez del lugar de Uruguay. Dios le bendiga, pastor, junto a toda su familia. Livia, Natalia, Nehemías, Natanael, Gabriel, Enríquez y el pastor Luciano Gómez. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a mi hermana Loreta también de acá de Chile, y así todos los hermanos que sintonizan nuestro programa Conversando las Escrituras. En un formato diferente el día sábado, como diferente a día de lunes a viernes, donde ocupamos gran parte del programa en orar, ¿verdad? Lo importante que este programa tiene solamente la intención, hermanos amados, de que la iglesia, el pueblo de Dios, se suma en la oración. Nos hace falta mucho, mucho orar, amén, mucho, mucho leer la escritura. Estamos faltos de conocimiento, por eso que a veces nos cuesta, hermanos amados, doblar las rodillas. Amén. Bien, el día de hoy sábado, tenemos culto en el lugar de Trieste, 1457, a las 19:30 horas. Le invitamos a usted y familia, vaya, para que juntos exaltemos el nombre de poderoso de Jesús. Saludamos también a nuestro amado pastor Andrés Painén de Temuco, del lugar del Natre. Amén. Dios le bendiga, pastor. Está cumpliendo un año más de vida. Y ahí también hoy día lo sorprende frente a la iglesia con un ministerio otorgado por el Señor. Dios le bendiga. Amén. Bendiga su ministerio. Bendiga la obra que se está haciendo en Temuco con los ministros del nombre. Amén. Del cual he sido partícipe. 2 veces ya he estado con nuestros pastores, nuestros hermanos, ya sea de Curicó o de Temuco. Espero con la ayuda del Señor estar nuevamente por ahí compartiendo con ellos, amén, en un modo fraternal, de amor, de sinceridad, amén, como nos caracteriza a nosotros los santos, los hijos de Dios, los que somos pueblo de Dios, amén. El único objetivo es, hermanos amados, el trabajo en favor, ¿cierto?, de la iglesia y en favor también de la predicación del Evangelio. El Señor nos encomendó esta misión que está sobre nuestras vidas. Tenemos que entender que aunque todo lo hagamos, somos siervo inútil. Dios bendiga a nuestra hermana Jessie Paulina Valladares. Dios le bendiga de Cauquenes. Bendiga a todos los hermanos de Cauquenes. Estamos orando por ese lugar para que Dios levante cierto lugar donde se hable también la palabra del nombre, ¿cierto? Donde se hable la palabra del Señor. Así que vamos a ponernos en campaña para que Dios también levante ahí un lugar para que los hermanos también puedan regocijarse. Amén. Aquellos hermanos que hemos compartido, que hemos participado de esta palabra, ciertamente extrañamos, ciertamente cuando no es de los nuestros, amén, de los que habla la palabra. Así que un abrazo cordial a nuestra hermana Jessie Paulina Valladares y también a su madre, nuestra hermana Nina Miranda, amén, a sus hermanas y a toda la familia de ahí de Cauquenes. Le estimamos mucho, mucho. De verdad quisiera tener un tiempo en el Señor para ir a aquel lugar y poder hacer un culto, pero verdaderamente el tiempo y la distancia es nuestro enemigo, amén. Así que oremos por el lugar de Cauquenes, oremos por los hermanos que están ahí, no solamente el lugar de Cauquenes, Talca, Linares y toda esa región ahí, la séptima región, como también los hermanos del sur, del norte de este país y así de todo el mundo. Amén. Así que ese es nuestro sentir, hermanos amados. Y como decían antes, un saludo cordial para nuestro pastor y hermano Andrés, de allá de el lugar de El Natre. No sé cuántos años cumple, 42 parece, si no me equivoco, pero bueno, lo está cumpliendo en el Señor y eso es bueno. Bien, hermanos amados, a lo nuestro. San Juan, capítulo 1. Vaya, busque su Biblia. Amén. Vamos a conversar la Escritura.
Estamos avanzando ya en este libro de San Juan. Fíjese que, hermanos, para poder servir a Dios, tenemos que conocerlo. Porque a veces nos hacemos una idea muy religiosa de Dios. Y ahí está la debacle nuestra. Porque nos hacemos una idea impersonal, ¿verdad? Muchas veces de un Dios muy, muy humanizado, ¿verdad? A nuestra estatura. Y no es así. No es así. Este libro llamado la Biblia, que es las Escrituras, contiene dos pactos, el Antiguo y el Nuevo. Y en cada uno de ellos nosotros al leer desde Génesis a Apocalipsis vamos a aprender a conocer el carácter de Dios, porque lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos. Dios es invisible, Dios no se ve. ¿Amén? Entonces, Dios quiere que le conozcamos. San Juan capítulo 1, del verso 19, ya concluimos el verso 18, ¿verdad? Ahora vamos al verso 19 en adelante. Este programa está siendo también grabado por YouTube. Aquellos que yo tengo el WhatsApp, le envío el YouTube, le envío el devocional de la mañana y le invito a suscribirse, amén, a ese canal para que no nos saquen, amén. Así que le invito, hermano amado, que se suscriba, amén, al canal YouTube. Le va a llegar ciertamente la información cada vez que se transmita para que usted también esté conectado. Amén. Dios le bendiga. Capítulo 1, verso 8 del libro de Juan. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Este es el testimonio de Juan. Cuando hablamos de Juan, de repente hay una confusión. El libro de Juan no lo escribió Juan el Bautista, lo escribió el Juan, ¿cierto? El hijo de Zebedeo, que también se le denominó como el Boanerges, hijo del trueno, y que tiene primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y aquí en el verso 19 está hablando de Juan el Bautista, para que no nos confundamos. Juan el amado, el hijo de Zebedeo, y Juan el Bautista, el último profeta que fue levantado a Israel. Amén. El último profeta. Recuerde que pasaron 400 años en que Dios no habló a Israel, ¿verdad? Y eso usted lo puede ver que en la Escritura, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, hay una hoja en blanco. Es sabio el Señor, hermanos amados. Es muy sabio. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Montesinos Rocco. Dios le bendiga. Amén. Mucho, grandemente. Ahí entonces, hermanos, concluye el Antiguo Testamento. Está dividido. Y luego comienza el relato, por decirlo así, una biografía de la vida de Cristo, narrada a través de 4 testigos. 4 hombres van a atestiguar la vida de Cristo. Y es ahí donde nosotros, yo aconsejo que podamos comenzar a leer. Leer el Evangelio en 4 tomos, ¿verdad? Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Debemos insistir en esto, hermanos amados. Todo creyente nacido de nuevo, escuche bien, todo creyente nacido de nuevo tiene que leer la Escritura. Es que no la entiendo, pastor. ¿Qué le pide a usted en sus oraciones a Dios cuando usted ora? ¿Le pide entendimiento? ¿O le pide pura salud? Estar bien. Como el mundo dice, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿Ah? Y la gente pide estas 3 cosas. Pero le pide la parte espiritual, el entendimiento, la llenura del Espíritu Santo continua. Por eso que el Espíritu Santo nos ayuda para saber qué debemos pedir, qué nos conviene pedir. Pida a Dios en sus oraciones que Dios le abra el entendimiento. Amén. Bien, capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, del Bautista. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esta situación? Recordemos que
Jeremías, Isaías, los Salmos y muchos profetas hablaron de una manifestación que vendría el Mesías, a cual Israel esperaba y que hoy, hasta el día de hoy le sigue esperando. Entonces aparece este hombre con un mensaje. Este mensaje es el mensaje de arrepentimiento. Y el llamado, ¿cierto?, a volverse a Dios a través de un bautismo que perdonaba los pecados y preparaba el corazón, escuche bien, de esa gente para recibir al Mesías. Por eso es que aquí también tenemos que hacer hincapié en el bautismo de Juan con el bautismo que instituyó Jesucristo. Son totalmente diferentes. El bautismo de Juan no es para salvación. El bautismo de Juan era para esperar al Mesías, para recibir al Mesías, para que usted le quede claro. Porque el bautismo de Juan no invocaba a ningún hombre, era bañarse solamente, confesando los pecados. Eso era el bautismo de Juan. Y con eso el hombre, cierto, era perdonado de esa confesión que hacía, y en eso quedaba la espera del Mesías para poder recibirlo. Porque tras de Juan venía el Cristo. Entonces, esto causó gran revuelo en Jerusalén, y los sacerdotes enviaron, ¿cierto?, a los escribas, ¿cierto?, a los sacerdotes, a interrogar a Juan si él era realmente el Mesías. Se habían olvidado de la profecía de Malaquías que decía que delante de él venía un mensajero. Venía alguien que iba a preparar el camino. Y venía con el espíritu de Elías. Muchos pensaban que iba a ser la resurrección de Elías, ¿verdad? Porque Elías no vio muerte. O no la resurrección, la vuelta de Elías a la tierra, por decirlo así. Entonces, hermanos, espera un poquito, hermano, por favor. Dígame, estoy ocupado. Dime. De hecho. Entonces, hermanos, este Juan el Bautista empieza a dar testimonio de Cristo. Pero vienen a interrogarlo y le preguntan si era el Cristo. Y dice que él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Esa es la duda que ellos tenían. Luego dice, le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? ¿Ve? Había una profecía en Malaquías en la cual venía con el espíritu de Elías. Ellos pensaban que Elías volvía. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿Se negó Juan el Bautista? No. Necesariamente no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjese, hermanos amados, tanto Juan, bendiciones, hermana Angélica, tanto Cristo y Juan, siempre citan las Escrituras. Siempre se apoyan de lo que ellos hablan para afirmar lo que ellos hablan, citando la Escritura. Lo mismo hicieron los apóstoles. Porque esta es la importancia, hermanos amados, que nosotros tenemos que discernir, que cuando hay un predicador que está, valga la redundancia, predicando la palabra, tiene que sustentar lo que él está enseñando en la Escritura. Él no puede sustentar lo que él está diciendo en algo humano. Y aquí Juan le responde escrituralmente que él era, ¿quién? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Isaías capítulo 40, verso 3. Respondió la verdad.
Y los que habían sido enviados eran ¿de quiénes? De los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? No entendieron. ¿Se dio cuenta? No entendieron. Le citó la escritura y no entendieron. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Se da cuenta? No entendieron la respuesta. Es claro que en ellos no había entendimiento. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón de ellos no estaba dispuesto. Lo que ellos hicieron, al preocuparse de lo que estaba sucediendo, era una mera preocupación humana. Nada más. Porque ellos no se dieron a indagar, hermanos amados, con respecto a lo que Juan le responde, citándole la escritura. Es como pasa con muchos, que cuando alguien le está hablando escrituralmente, pero como hay dureza en su corazón, no quieren advertir que se le está diciendo la verdad, porque hay dureza en su corazón, o no entienden o no quieren entender. Porque ¿qué tenían que haber hecho ellos? Haber tomado el libro de Isaías. Hoy día nosotros tenemos números, capítulo y versículo, en ese tiempo no, y haber examinado el libro y se hubieran dado cuenta, simplemente así, que ese era el que venía a enderezar el camino del Señor, en el cual iba a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Muchos religiosos o algunos religiosos se han adjudicado en este tiempo el nombre de que ellos son ese profeta. Elías ya vino, le dijo Jesús, y no le conocieron, e hicieron lo que quisieron con él. Es claro. Entonces debemos examinar, hermanos amados, la palabra. Nosotros no podemos darnos el lujo, siendo esta una salvación tan grande, de perder el tiempo viendo otras cosas, preocupados de otras cosas. Hoy día hay hermanos que viven en TikTok, que viven adelante de la televisión, viendo teleseries, perdiendo el tiempo, hermanos amados, y descuidando una salvación tan grande. Nosotros debemos examinar las cosas. Hoy día estamos viviendo tiempos peligrosos. Estos hombres se preocuparon, pero no hubo una preocupación completa. Y por eso le preguntan, ¿y por qué bautizas? Bueno, vayan a la Escritura, vayan a Malaquías y vean lo que se le designó a este hombre llamado Juan el Bautista, el profeta, que hiciera antes de la entrada ministerial que Cristo hace a esta tierra. Porque ya Cristo había nacido, por eso dice que está en medio de vosotros, está uno. Ya está, ya el Cristo del Mesías ya estaba ahí. Pero estos hombres no. Entonces, luego termina el relato de Juan diciendo, las cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué fueron a hacer? Solamente hacer una observación. De hecho, ellos se detenían a mirar el bautismo de Juan y lo cuestionaban. Lo cual Juan en Mateo dice que generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿ustedes creen que con esa forma van a huir? Y no digáis dentro de vuestro corazón, a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. La hipocresía religiosa, la soberbia religiosa de ellos los hacía ver el asunto de esta manera, pero Juan, ¿cierto?, les revocaba lo que ellos pensaban o decían a través de la Escritura. Lo que pasa con muchos hoy día que creen que por haber sido bautizados en el nombre de Jesús ya están completos.
No, hay un proceso que se llama santificación, hermanos amados. Hay un proceso que es la santificación hasta llegar a la redención final. No, si todavía no estamos completos. No seamos como los fariseos que pensaban que por ser hijos de Abraham, descendencia de Abraham, ya estaba listo. Había un proceso que cumplir. Primero había que quitar el pecado para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Porque el hombre por miedo no puede acercarse a Dios. Había que quitar el pecado para dejar libre la vía, el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Cristo iba a efectuar el sacrificio. Él es el camino al Padre. Entonces, estos religiosos ya, como pasa en muchos hoy día, hermanos, y es lamentable, Dios bendiga a Rosa Ávila, que sea así esa situación, ya pensando que están completos, ¿verdad? No hacen nada más. Estos fueron a mirar el bautismo de Juan, lo interrogaron, no se les movió un músculo porque, como les digo, no investigaron. Y yo creo, en lo personal, que hasta se contentaron cuando Herodes le mandó a cortar la cabeza a Juan. Juan los confrontó directamente, pero ¿sabe la razón? Para hacerlos meditar. Hoy día si usted exhorta a un hermano que está en pecado, ¿sabe lo que dicen? Hermano, no me critique. Hermano, no me juzgue. Un hermano que es flojo para asistir a la congregación, un hermano que es flojo para leer la Biblia, un hermano que es flojo para orar, usted lo exhorta y ¿sabe cómo le dice? No me critique, hermano. No me juzgue. Ese es un escudo hipócrita. Es un escudo religioso que hoy día lamentablemente tienen muchos creyentes. Si yo estoy flojo para orar y alguien me dice, hermano, hay que orar más, gloria al Señor, gracias hermano, por abrirme los ojos, gracias por hacerme entender. Por eso la Biblia dice, exhortaos los unos a los otros, para que el engaño del pecado no nos absorba. Tenemos que estar en una constante observación y eso no se llama crítica, hermano. No utilice los argumentos del mundo. Porque si usted es flojo para orar, es flojo para leer la Biblia, no va a llegar a ningún lado. Ciertamente estamos en la gracia, claro. La gracia nos salva. La fe nos justifica. Pero no santifica. Ojo. No santifica. Tengamos cuidado. Hay un camino por recorrer. Hay un camino, hermanos amados, que está dado y que está anunciado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Ciertamente muchos prefieren hoy día estar en internet viendo otras cosas, divirtiéndose. Como decía un predicador el día atrás, pasando y pasando TikTok, pasando, y se pasa la hora, una hora, media, pero a veces no pueden orar 10 minutos. Es que no puedo. Es que no puedo orar media hora. Me cuesta. ¿Y lo otro no le cuesta? Cuidado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, escuche bien, que quita el pecado del mundo. Cuando Adán y Eva confrontaron a Dios, cuando Dios los buscó en el huerto, sabiendo Dios que ya ellos habían pecado, si eso no ha hecho. No le pregunta porque no sabe, porque Dios todo lo sabe. Dios sabe aún lo que hacemos en la oscuridad. Dios sabe lo que usted está pensando en este momento, lo que va a decir. Dios ya lo sabe. Ese es omnisciente. Entonces, cuando vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el sacrificio que Abraham ya había profetizado cuando se vio confrontado al sacrificio que Dios le había pedido por su hijo, Isaac, cuando él le responde a su hijo, al muchacho le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, está hablando de Cristo.
porque lo que había ahí en la zarza enredado no era un cordero, era un carnero. Y Abraham no dijo un carnero, dijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Por eso que Juan dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es como un trabalengua. Sí, pues si Cristo es el alfa y el omega, está antes que Juan. Cristo formó a Juan en el vientre de Elizabeth, mientras Cristo se estaba formando en el vientre de María. Aleluya. ¿Cómo podemos entender esta locura para los hombres, hermanos amados? Qué maravilloso. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos amados. Y en esto debemos glorificar a tener a este Dios que nos adoptó como hijos. Amén. Dios nos adoptó siendo pecadores, siendo viles, siendo malos, porque nos amó. A usted le ama el Señor. No quiere que usted se pierda, pero obedezca. Amén, obedezca. Y yo no le conocía. Juan no le conocía visiblemente, pero le conocía de otra forma. Porque sabía, dijo, este es el que viene después de mí, que está antes que yo. El cual yo le dije que era primero. Ahí lo conoce. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando Juan viene, o cuando Jesús viene a Juan, Jesús le dice, Juan le dice, tú vienes para que yo te bautice cuando yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo, deja para que cumplamos toda ley o toda justicia. Y le bautizó. Y cuando sube Jesús del agua, el Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Y viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero quiero decirle a usted, iglesia amada en el Señor, que esa voz y esa visión solamente la vio Juan. ¿Por qué? Porque solamente era necesario que la viera Juan. Nadie más. Juan era el que estaba atestiguando del Cristo. Por tanto, él tenía que recibir la visión. Los otros que estaban alrededor cuando Jesús se bautiza, no la vieron ni escucharon la voz. Por eso los de tradiciones dicen, ahí están los tres manifestaciones, ahí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa manifestación solamente la vio Juan. La escribe Juan acá el amado, por supuesto, para que quede como testimonio para nosotros. Amén. Pero solamente esa visión la vio Juan el Bautista. Amén. Bien, vamos a ir concluyendo ya con lo que nos queda. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús, viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque eran como la hora 10:00, la noche ya. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
de la palabra piedra, que en arameo de la palabra piedra en griego. Amén. Este relato sobre estos discípulos que siguieron a Jesús, cuando le preguntan dónde mora, Jesús también le responde y le dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Aquí el relato es un poquito más completo, dice que fueron con Jesús, vieron dónde él moraba y se quedaron con él. Esto también nos da seña, hermanos amados, de la condición de vida que podemos tener al lado de Jesús, porque muchos dicen: venga, Jesús le va a cambiar la vida, va a tener trabajo, va a tener salud, va a tener dinero, va a tener amor. Como decía antes, el pensamiento humano, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y dice: el que tenga estas 3 cosas, dele gracias a Dios. Pero ese es el pensamiento humano. Porque ciertamente nos encontramos después en los relatos del libro de Hechos, por ejemplo, de parte de gran incomodidad de la iglesia. Una iglesia que fue perseguida, una iglesia que fue, hermanos amados, bueno, lo vemos en el mismo contexto cuando Pablo persigue a la iglesia, por ejemplo, Saulo de Tarso persigue a la iglesia. Entonces, ¿a qué va este comentario? Al margen, como diría un relator. Este comentario va en que el falso evangelio de la prosperidad a usted le ofrece de todo. Si estoy enfermo, ¿verdad? Nosotros decimos: Cristo nos sana. ¿Y si no le sana? ¿Usted le sigue o no? Esa es la pregunta. Si no hay un milagro de sanidad, ¿usted le sigue? Y por eso Jesús le dice: vengan y vean. Vengan y vean. Y les dice: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. No quiero decir tampoco que con esto que vamos a llevar una vida como asceta, o sea, pobrísima. O franciscana, como dice la religión católica. No está diciendo eso. El único ofrecimiento que Jesús hace es la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos amados, se quedaron ahí Pedro y Andrés. ¿Y por qué hago mención de Pedro es piedra? Pedro es piedra porque el catolicismo romano dice que la fe está sustentada en Pedro. Por eso que dice que el primer papa fue Pedro. No. Pedro es piedra. Y la fe de la iglesia, Dios bendiga a Anita María Muñoz, Dios le bendiga. La fe de la iglesia no está sustentada en Pedro, ni en María, ni en Marco, ni en Juan, ni en Lucas, ni en ningún santo que el hombre pueda hacerse. La fe, nuestra fe está sustentada en Cristo, que fue el que murió por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Pero la fe no está sustentada en Pedro, porque Pedro es la piedra. Y cuando Jesús le dice a Pedro, conforme a la revelación que Pedro le da, le dice: tú eres Pedro, tú eres la piedra, y sobre esta roca, mire, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué roca? La revelación de que Cristo era el Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre lo que acabas tú de decir, Pedro, va a ser fundada la iglesia. Por eso que el fundamento de la iglesia es Dios. Dios bendiga a Esterlina Mejía. El fundamento de la iglesia es Cristo. No hay otro fundamento. Fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro. No hay otro. No es María, no es la Virgen del Carmen para acá, para los chilenos, no es la del Rosario para los españoles, no es la Guadalupe para los mexicanos. No, Señor. No. Porque ninguna de esas mujeres, de esas mujeres que se mencionan, yo las veo en la cruz, clavada. Sí, María está muy lejos de la cruz llorando por Jesús. Y aún así Jesús en la cruz le dice a Juan: ahí tu madre. No mi madre, porque Dios no tiene madre. Además que Jesús en ninguna parte de la Escritura le llama madre a María, porque Dios no tiene madre. María es la madre de Cristo, por decirlo así.
Entonces, hermanos amados, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe le siguió. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Qué bueno es esto, hermanos amados. Y esto yo lo digo a la gente que es inconversa, que no conoce a Dios, que conoce tal vez una religión. Tome la Biblia, léala, aparte el tiempo, aproveche el tiempo que Dios le da, porque hoy día muchos murieron, desaprovecharon el tiempo y se fueron perdidos. Se perdieron. Y aunque el curita los mande al cielo y les eche agua bendita, quiero decirle que el hombre que murió sin Cristo no tiene salvación. Así de simple. Y no porque lo diga yo, lo dice la Escritura. Y yo se lo puedo mostrar escrituralmente. Porque yo no estoy llamado para mentir, estoy llamado para decir la verdad. Entonces, hermanos amados, no nos engañemos. No nos engañemos. No juguemos, hermanos amados, a la piedad falsa. A la falsa piedad no es esa que lo soporta todo y que lo cubre todo y aunque sea pecado no importa. No, hermano, no. Dios nos llama a la limpieza. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana. Ese es un salmo también de parte del Señor, hermanos amados, para que usted también lo sepa. Entonces, le dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles del cielo que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los hombres se asombran con cosas pequeñas. Pero mire lo que Cristo le está diciendo. De aquí en adelante veréis los cielos abiertos y ángeles que descienden, ¿cierto? Que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Ellos iban a experimentar algo nuevo. Porque la religiosidad judía, hermanos amados, ya estaba obsoleta. Aquí Dios empieza a tratar en su ministerio con el pueblo de Israel. Aquí todavía nosotros no aparecimos. Nosotros los gentiles todavía no estamos aquí. Entonces ellos van a empezar, hermanos, a experimentar cosas que nunca habían experimentado. Pero cosas reales. Cosas visibles, cosas tangentes. Iban a participar del ministerio del Señor. El Señor lo está preparando para que luego les ordenase, ¿cierto? Para que ellos también predicasen el Evangelio, que es la buena noticia, a mucha más gente. Entonces, hermanos amados, ya concluyendo este capítulo 1 del libro de Juan, que lo hemos entendido gracias al Señor, y gracias a usted por su audiencia, esperando que esto le quede claro. Aquí no estamos atacando a nadie. Yo hago mención de los nombres que conozco. ¿Por qué? Porque son reales. Natanael fue un hombre que fue llamado también al discipulado y luego al apostolado de parte de Jesús.
Y en este primer capítulo de Juan, donde nos relata parte de la historia de Cristo, o digo la biografía, por decirlo así, el autor de este libro, que es Juan, nos informa a nosotros para que conozcamos. Porque hermanos, es triste la ignorancia. El peor enemigo del hombre es la ignorancia. Y en cuanto a Dios, lamentablemente, en cuanto al conocimiento de Dios, hoy día hay mucha ignorancia. De religión conocemos mucho, pero de Dios, muy poco. Y por eso que mucha gente se da a hacer maldad, a practicar la hechicería, la brujería, el engaño, porque no conoce a Dios. Y dicen ellos que lo hacen en el nombre de Dios, algunos. No, yo te voy a hacer un bien un bien que llaman ellos, en el nombre de Dios. Y eso revela la ignorancia y la incapacidad del ser humano en el conocimiento a Dios. Y no porque Dios le niegue el conocimiento, ojo, no porque Dios niegue el conocimiento, porque Dios mismo vino hecho carne para dar a conocerse, para manifestarse. Grande es el misterio de la vida, Dios fue manifestado en carne. Entonces, aquí no hay una negligencia de parte de Dios, ojo, no hay negligencia de parte de Dios, aquí hay una negligencia de parte del hombre, que no quiere conocer a Dios. Yo me he encontrado en mi camino con mucha gente, hermano, culta en cuanto a educación mundanal, con más educación que yo, pero muy ignorante con respecto al conocimiento de Dios. Y por eso es que esas cosas nos sirven al final. Y encontramos la razón que Salomón tiene al decir que todo es vanidad. Y cuando dice todo es vanidad, está refiriéndose a las cosas que el hombre quiere alcanzar. El hombre quiere alcanzar riqueza, el hombre quiere alcanzar la felicidad, el amor, quiere vivir happy, 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 happy. Pero no encuentran. No encuentran. Y con esto concluyo, hay un ejemplo real. Las mujeres muy temprano, de madrugada, ¿ya? Compraron especies aromáticas, ¿cierto? Para ungir el cuerpo de Jesús, que ya había sido sepultado días anteriores, ¿verdad? ¿Y con qué se encontraron? ¿Dónde fueron? Fueron al sepulcro, donde ellas sabían que Cristo estaba. Ese era el conocimiento de ellas, que Cristo estaba ahí. Y por eso fueron ahí. Pero, sorpresa. ¡Sorpresa! ¿Qué les dijo el ángel? ¿Por qué? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Pregunta. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí. Ha resucitado. Y da la buena nueva a los discípulos. Ellas no fueron a predicar, fueron a darle la noticia de que Cristo había resucitado. Como muchos de por eso las mujeres hoy día predican en el púlpito. No, hermanos amados. Ellos fueron a darle la noticia que Cristo, y gloria a Dios por estas mujeres que fueron bienaventuradas, que recibieron la noticia, para llevarla a los discípulos. Bueno, ahí viene Pedro y Juan, corren, ¿cierto? Por ahí un relato que más adelante lo vamos a ver. Pero se fija en el conocimiento, que ellos tenían el conocimiento que Cristo había quedado ahí en el sepulcro, se levantaron temprano y fueron al sepulcro, donde ellas creían que estaban. Pero se equivocaron. Por eso que Jesús, hermanos amados, nos invita a escudriñar la Escritura. Porque por ella dice que vosotros sabéis que en ellas tenéis la vida eterna. No deje de lado la Biblia. A usted le digo, hermana, hermano, no deje de lado la Escritura. Y si tiene dudas, pregunte. No diga después que no le dijeron. No peque de omisión ni de acción. Porque hay pecados de omisión y de acción. Y ese pecado nos puede llevar a perder todo lo que Dios nos ha dado. No porque Él lo quite, no, a perder, dije.
No a hacer que Dios nos quite, no, a perder, que yo lo pierda. Amén. El pródigo se fue solo, el padre no lo echó. Gloria al Señor. La dracma a aquella mujer se le perdió. La oveja se extravió porque dejó el rebaño. No se pierda. No se pierda, hermanos y hermanas, de lo que Dios le dio a usted. Amén. Bueno, hasta el lunes. Será hasta el lunes, amadas hermanas y hermanos que hoy nos sintonizan. Paz de Cristo, para usted comparte el programa, compártalo con sus amigos, hermanos, conocidos. Saludamos a nuestra hermana Laura Sáenz, que se está integrando recién en la sintonía. Pero bueno, ahí le va a quedar el video para que lo pueda ver nuevamente. Nuestro programa, compártelo. Y si tiene alguna duda, escríbame al Messenger. Como dije antes, el único objetivo de este programa es dar a conocer la verdad de Cristo. Y la verdad está aquí, en la Escritura. Continuamos el lunes con San Juan. No se olvide de suscribirse al canal YouTube, compartirlo. Amén. En el nombre de Jesús. Y nos encontramos en la tarde en el culto que tenemos en el pasaje Trieste. Paz de Cristo para todos. Un abrazo. Bendiciones.